Los antígenos del sistema RH están codificados que se encuentran, ¿no?, en el cromosoma 1. El gen RHD que va a codificar al antígeno D, y hay otro antígeno denominado RHC que va a codificar a 4 antígenos. El antígeno E mayúscula, el antígeno C minúscula, el antígeno E minúscula y el antígeno C mayúscula. ¿Ya? Entonces, todos estos antígenos forman parte en sí del sistema RH. Debido a su capacidad antigénica, ¿ya? Porque ustedes esto han debido ya ver en inmunología, no todos los antígenos tienen alta capacidad antigénica. Es decir, esa capacidad de generar una reacción inmunológica en el paciente. De acuerdo a eso se mide la capacidad antigénica de un determinado antígeno. Esa capacidad antigénica depende de muchos factores, ¿verdad? Depende de su composición química y de muchos otros factores que en su momento ustedes todo eso lo han debido ver en inmunología, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esa capacidad antigénica, es decir, de acuerdo a su capacidad de generar una reacción inmunológica, el más importante es el antígeno D, ¿ya? El antígeno D. Y si ustedes se fijan, se han hecho en algún momento grupo sanguíneo, ¿no? El antisuero que utilizamos para determinar si una persona es factor RH positivo o negativo es justamente el antisuero anti-D, ¿ya? No se conoce como anti-RH por si acaso, ¿no? Sino manejamos como antígeno D y anti-D, ¿ya? El resto de los antígenos puede que se manifieste, ¿ya? Es decir, que podemos tener los RH positivos, ¿ya? En menor grado, diremos así, y también lo pueden tener en alguna medida los RH negativos, ¿ya? Entonces, los que cuando denominamos, en resumen, un RH positivo, cuando en ese paciente se manifiesta el antígeno D principalmente, ¿ya? Los otros antígenos, el C, en todo caso, el E, el C minúscula, el E minúscula, tienen una baja probabilidad de generar una reacción inmunológica, ¿ya? Entonces, el antígeno D es considerado el más inmunógeno e importante, por eso se lo estudia, ¿ya? El 80% de personas que son RH negativos, si reciben RH positivo, van a generar anticuerpos anti-D. Esto quiere decir que a diferencia del sistema ABO, ¿ya? El factor o el sistema RH no tiene, los RH negativos, por ejemplo, no tienen anticuerpos naturales circulando en su organismo, ¿ya? Se forman después de una sensibilidad o una sensibilización de su organismo. ¿Cuándo o cómo sucedería esta sensibilización? De dos maneras. Cuando un paciente RH negativo recibiría, ya sea por error o por necesidad, no depende, sangre o eritrocitos, en todo caso, de un RH positivo, ¿ya? Entonces, los eritrocitos que van a ingresar, si son RH positivos, van a ingresar con sus antígenos, en este caso el antígeno D, y van a generar una respuesta inmunológica en ese paciente,
en el cual se va a formar anticuerpos anti-D, los cuales no se forman en ese instante, de manera que no va a presentar en esa primera vez el paciente ningún tipo de reacción inmunológica. ¿Cuándo sucedería? Sucedería en una segunda vez, es decir, que en la primera, en el primer contacto, se ha sensibilizado la sangre de ese paciente, se han formado anticuerpos anti-D, los cuales, si es que volvería a ingresar sangre RH positivo en ese paciente RH negativo, entonces hubiera una reacción antígeno-anticuerpo y una lisis de los eritrocitos que han entrado, ¿verdad? Y obviamente una anemia hemolítica en el paciente. Otra segunda, en una segunda etapa o en una segunda, diremos, situación, no etapa, en una segunda situación que se podría generar una sensibilización en el organismo de un paciente RH negativo y por el cual justamente es de vital importancia el estudio de estos sistemas sanguíneos es en el embarazo, ¿ya? Es decir, las reacciones de incompatibilidad no solamente se dan en las transfusiones sanguíneas, sino se dan en el embarazo cuando la sangre es diferente de la madre y del feto, ¿ya? Lo que se provoca, lo que se puede provocar en el niño, no en la madre, sino en el niño, es la anemia hemolítica en el recién nacido o llamado también eritroblastosis fetal. Y esto suele ser mortal para el niño. Poco después del nacimiento hay niños que pueden llegar a fallecer. E inclusive estas reacciones de incompatibilidad se ha visto que puede empezar ya y ser muchas veces fatales ya en vientre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque durante toda la etapa de gestación hasta el momento del nacimiento y donde se corta, diremos así, el cordón umbilical, la madre obviamente alimenta al niño durante toda la gestación y hay un intercambio continuo de sangre, ya a través del cordón umbilical y la placenta. Hay un intercambio continuo de sangre de la madre al niño y del niño a la madre, ¿ya? Porque obviamente mediante eso alimenta la madre durante los 9 meses de gestación al bebé que va a nacer. Ese contacto de la sangre de la madre y del niño se da y termina, ¿no? Aumenta, diremos así, en mayor proporción y además termina después del nacimiento. Si la sangre del bebé y de la madre no son compatibles, entre comillas, puede haber sensibilización, ¿ya? Y esto es muy importante, sobre todo cuando hablamos del factor RH, ¿ya? La madre, si es RH negativo y el niño es RH positivo, ahí se habla de una incompatibilidad en cuanto al factor RH. ¿Ya? Como hemos visto, de acuerdo a la de que el niño sea RH positivo, decían, ¿no? Las personas, las mujeres RH negativos solamente deberían tener bebés con parejas también RH negativos. Existen una especie de vacunas, es decir, se administran antiglobulinas humanas, ya, en la madre, y eso están dentro de los protocolos justamente para madres RH negativos, que se debe administrar hasta 3 dosis, 2 durante el embarazo y 1 después del nacimiento del bebé. ¿Y esto para qué? Para evitar la formación de los anticuerpos anti-RH o en todo caso anti-D. Entonces, ¿cómo sucede esto? La madre RH negativo, cuando entra en contacto con la sangre de su niño, que es RH positivo, ¿ya? En un primer embarazo va a
producir anticuerpos anti-D, ¿ya? Que en este caso los anticuerpos que se producen son de tipo IgG. Y sabemos que los anticuerpos de tipo IgG son anticuerpos de memoria, ¿ya? No son de tipo IgM, sino son IgG y son anticuerpos de memoria. Eso sucedería en un primer embarazo, ¿ya? Todo va a estar normal y la reacción inmunológica se diera a partir de un segundo embarazo, ¿ya? No del primero. En el primero va a haber una etapa de sensibilización en la sangre de la madre y en el segundo ya como están formados los anticuerpos, si esta madre tiene un nuevo embarazo o el feto presenta también factor RH, ya positivo, y esto es una alta probabilidad de que todos sus hijos sean RH positivos, ¿ya? Entonces, los anticuerpos anti-D que se han formado en la sangre de la madre van a entrar a la sangre del niño, ¿ya? A la madre no le va a pasar nada. No nos olvidemos de anticuerpos puede generar gran daño en el organismo del recién nacido. Ya los van a ingresar, son anticuerpos anti-D, y como sus eritrocitos del niño presentan antígeno D, porque es RH positivo, ahí es donde se produce la lisis de los eritrocitos, ¿ya? Y al niño lo que le da es anemia hemolítica en el recién nacido o eritroblastosis fetal, que en algunos pocos puede ser leve y solamente presentarse una ictericia que se puede controlar, una anemia que se puede controlar, pero cuando es fuerte la reacción inmunológica, ya puede producir la muerte del bebé. Eso es lo que se debe considerar. Incluso se ha visto que en un primer embarazo que no ha llegado a término, es decir, en un aborto, ¿no? Puede ser espontáneo, provocado, como quieran, ya en una madre RH negativa, obviamente, y que ese producto posiblemente era RH positivo, ¿ya? Y ha habido la formación de anticuerpos. Muchas veces las mujeres no cuentan a su ginecólogo o al médico como al cura, yo les digo, ¿no? Todos sus problemas. Eso es importante para que se pueda hacer un buen diagnóstico, ¿ya? No hay que ocultar cosas muchas veces por vergüenza, qué sé yo, ¿no? Nuestra cultura, nuestra idiosincrasia hace que hay cosas que no queremos hablar con nadie, ¿verdad? Ni siquiera con nuestra almohada. Pero realmente, ¿no? Es necesario que cuando una mujer está embarazada, ¿ya?